Bienvenidos a un capítulo más de la charla futbolera. Es un placer para mí tener acá invitado a Cristian Rosales, un gran amigo mío. Y nada, Cristian, presentate ahí con la gente y cómo te va. Hola, mucho gusto. Bueno, yo igual contento de estar acá. ¿Qué te digo? Soy exfutbolista profesional de acá de El Salvador. Actualmente pues, estoy jugando en México para una universidad. Y bueno, emocionado y agradecido con vos por la invitación también de Gracias, estar gracias, acá en tu gracias podcast. por estar acá. Sé que te cuesta un poco por el tiempo, ¿verdad? Andar por ahí en Sí, algunos lugares. Agradezco un montón que hayas venido por acá al futbolero. Me gustaría iniciar preguntándote, conociéndote, ¿quién es Cristian Rosales? Eh, ¿Qué ha motivado a Cristian Rosales a jugar fútbol y de manera general en su vida? ok, bueno, primero yo creo que lo que me motivó a mí, yo creo que han sido mis papás y mi abuelo, por ejemplo, que en todo momento ellos estuvieron desde el inicio. Ves que por cultura ya el salvadoreño pues juega al fútbol. Entonces, pues ya desde pequeño me acuerdo que ellos me llevaban a todos lados y así, y poco a poco se fue convirtiendo ya en algo como muy profesional, pues, o sea, con los años. Entonces yo creo que de la constancia, al final la motivación vos la agarrás de los que te enseñaron o lo que te inculcaron a un inicio. Entonces yo creo que ellos son como mi motivante principal. Y bueno, la otra pregunta era, perdón, de que me presentara un Que poco, te ¿no? presentaras un poco, que nos hablaras de Sí, quién sos un poco y a qué te dedicas bueno, también en tu vida. sí, yo jugué fútbol, como lo mencioné ahorita, profesionalmente aquí en El Salvador por bastantes años. Estuve, bueno, en Turín, que fue como esta parte de formación también, y llegué con ellos a esta parte profesional. Luego estuve también en Brujos, que fue en segunda división. Cuando ascendimos, nosotros ascendimos con Turín a segunda división, pero no mantuvieron la categoría. Y ya, pues estuve en Brujos. Eh, y bueno, eso es como de forma general, como la parte profesional, digamos, para hacerlo corto. Y también como persona, también yo creo que me definiría como una persona alegre, una persona que también le gusta estudiar, que esto es algo importante también, que es lo que me ha sacado también adelante el estudio y la parte académica. Y nada, o sea, una persona contenta, feliz, que le gusta mucho jugar, que le gusta mucho divertirse y también le gusta mucho la responsabilidad que conlleva todo eso. Qué bueno, la verdad. Principalmente el punto de hablar de la familia, considero que Sí. es bastante bueno. Tu familia, tú, por ejemplo, hablaste de tu abuelo y de tu padre. Eh, ¿Practicaron fútbol ellos en algún momento de su vida? Sí, o sea, lo practicaron, pero de una forma Amateur. amateur, sí, justo. O sea, nunca llegaron a profesional, nada más como por diversión y así. Pero son muy apasionados al fútbol, o sea, de que se ponía, bueno, mi abuelo falleció hace unos meses, pero pues igual mi papá es de los que se pone a ver partidos. Mi abuelo en su momento también pues le gustaba mucho ver fútbol y así. Entonces pues sí, son apasionados del fútbol, aunque no llegaron a un nivel profesional. Me imagino que orgullosos de vos en el momento en el que das pasos estando en segunda división, porque de hecho es difícil hasta incluso estar en segunda, en tercera, en cualquier de las ligas que tiene El Salvador. Es un poco complicado en cuanto a la posibilidad que exista, ¿verdad? De que un jugador pueda sobresalir para que quedarte en el equipo, te mantengan como tal y Sí. que jugues, pues es lo principal. Sí, ellos siempre orgullosos de mí en todo momento. Eso fue una parte importante también en mi formación. Yo creo que siempre, en todo momento me apoyaron ellos, siempre ellos estuvieron como ahí dándote ese pujecito, que luego justamente, como decís, las ligas de acá son difíciles porque hay muchas condiciones que te pone tanto uno como jugador, de a veces de disciplina, de no cuidarse, pero también la misma liga en las condiciones que te tiene. Entonces a veces quieres renunciar a cosas porque o no te pagan o no te dan herramientas, o sea, en el sentido de que, no sé, incluso no hay cantidad de pelotas porque no, o sea, cosas así pues Que son básicas, que por son decir. básicas en un fútbol profesional. Y muchas veces quieres renunciar. Yo me acuerdo haber pensado muchas veces, ya no quiero seguir, ya no quiero seguir. O sea, no es posible que te estén debiendo 2 meses, que es Sí. lo que pasa mucho en la liga profesional de acá. Entonces, pues ellos justamente son la familia. O sea, mi mamá también es de como que la que te empuja ahí a mantenerte, a estar intentando que sobresalgas en esa parte. Qué bueno. Pero lastimosamente es así, ¿verdad? Como lo Sí, mencionas.
Se adeudan muchas veces los equipos, hay ocasiones en las que no les pagan. Eh, ya después, viviéndolo, por ejemplo, el proceso de Turín, vos hablas de formación. ¿Cómo Sí, percibiste vos Turín a nivel de formación? Ya que obviamente Turín hemos visto con algunos jugadores que sí. han sobresalido, que tienen una excelente formación básicamente. Sí, yo justamente a FESA, que es lo que engloba toda esta parte, yo siempre los pongo como que ellos son los mejores formadores y yo creo que esto también lo valida, lo justifica lo que vos decís, o sea, de que hay muchos jugadores que han salido de ahí, que son pues los que han sobresalido en selección o los que, bueno, en el Mundial Sub-20 que se fue también, entonces la mayoría era de FESA, de Turín. Entonces, como que eso respalda también lo que estoy diciendo, de que ellos son los mejores formadores, porque ellos te inculcan como esta parte también académica que te digo, la parte futbolística y también la parte humana. Entonces, yo creo que lo hacen muy bien y justamente con los años ha venido mejorando mucho, porque cuando yo estudiaba en FESA, no tenían las instalaciones que, por ejemplo, ahora tienen, que están muy bien. Entonces, toda esta parte, pues la verdad es que ellos te inculcan mucho, los entrenadores también para mí han sido los mejores que he tenido hasta el momento. Afortunadamente he tenido varios porque en selección también tuve entrenadores buenos, pero los entrenadores de FESA para mí han sido los mejores justamente porque te tratan de incluir valores al mismo tiempo que tienen una exigencia futbolística alta. Entonces, pues yo creo que FESA para mí son los mejores como formadores de esa parte porque te digo, lo intentan hacer de una forma integral, pues. Que era que lo llamaban, creo que era como el colegio para de atletas de alta competencia, creo que le llamaban, Sí, colegio ¿verdad? especializado para atletas de alta competencia o alto rendimiento, una cosa así. Y que tenían también un montón de ramas, ¿verdad? No únicamente el fútbol, sino que también tenían, por ejemplo, yo me recuerdo en su momento algunos de tenis de mesa, Sí, de natación, que destacaban bastante también, sí, pues todos los atletas todos ahí, los atletas. que son jóvenes, pues ahí están. Qué bueno. ¿Y FESA también te ayudó de manera institucional a la hora de crecer en lo académico? Sí, fíjate que es bien curioso porque, o sea, de tercer ciclo y bachillerato, tercer ciclo, perdón, para abajo, yo era el peor estudiante que te puedas imaginar, de verdad. O sea, yo dejaba muchas materias, me iba muy mal en la escuela, pero era porque ya o sea, yo iba más a molestar, a hacer bromas, a estar con mis amigos que a estudiar, la verdad. Entonces, me iba muy mal en la escuela. Cuando entro a FESA, que fue como que, bueno, ya me tengo que poner las pilas, que fue justamente en bachillerato, entonces ahí sí fue como ese cambio que yo di. Y curiosamente ahí sacaba de las mejores notas del salón, o sea, fue un cambio así, pero Drástico. sí, súper drástico. Y ya me fue bien, me fue bastante bien. Y, ¿cómo se llama? Ya de ahí para arriba, pues, o sea, FESA me ayudó como a dar ese cambio, ese chip, porque ya después en la universidad, también cuando empecé a estudiar, pues ya me fue mejor y ya llevaba como ese ritmo que había agarrado en bachillerato. Entonces, por esa parte, yo creo que sí me ayudó, me ayudó Bastante. mucho justo porque di ese cambio que la verdad, te digo, no traía y que ahí pues sí lo pude retomar. Qué bueno, la verdad, de Sí. que apoyaban también el deporte y al mismo tiempo no dejaban de lado lo No, y académico. lo bueno que era ahí mismo todo, pues. O Ah, sea, sí, de sí, súper que bien. ahí en las mismas instalaciones, ahí está el edificio para que estudies y a la par están las canchas. Entonces, pues ya entrabas a un lugar o te ibas a bañar a las duchas que ellos también tienen ahí y ya te ibas para el salón o al revés, Como ibas a internado que clases. le llamaban, así. Sí, pero por ejemplo, las instalaciones de ellos ahora están en Santa Tecla. Entonces, por ejemplo, a mí me quedaba bien salir, o sea, habían una casa club donde sí se quedaban los jugadores que no, o sea, que vivían lejos y no podían, pero los demás, o sea, llegábamos a entrenar, a estudiar y ya cada quien para su casa. Qué Entonces bueno. estaba súper bien. Ujú. Eh, a nivel también de fútbol, vos, después de lo que mencionás de que FESA asciende, pero no mantiene la categoría, ¿cómo es ese proceso de buscar un club para vos? ¿O FESA también intervino a la Sí, hora de buscártelo? justamente, fíjate que lo hicieron fácil ellos porque, eh, bueno, cuando nosotros ascendemos, que lo habíamos buscado mucho, fue también curioso porque ganábamos el torneo Apertura y el Clausura lo perdíamos. Ganábamos Apertura o perdíamos el Apertura y el Clausura lo ganábamos. Íbamos así. Entonces nunca ascendíamos como ganando los dos torneos.
Entonces era como todos los años ganábamos un torneo, pero el siguiente perdíamos en semifinal o perdíamos la final y así. Entonces el último año sí logramos, o sea, ganamos el Apertura, según me acuerdo, creo que perdimos el Clausura, pero creo que llegábamos los dos equipos que habían ganado a la final de ascenso. Sí. Entonces ahí fue la que sí pudimos ganar y ganamos, sí, como 3-1, creo, no me acuerdo aquí, porque metí 2 goles, sí, en la final de ascenso, metí 2 goles y estuvo bastante bien. Entonces nosotros emocionados porque tanto es que nos había costado o sea, el ascenso de tantos años buscarlo, al fin se nos dio y nosotros pues estábamos casi seguros de que iban a mantener la categoría. Fue justamente semanas después que los defensas nos dicen no, pues no vamos a mantener la categoría y ahí muchos nos quedamos así como preocupados porque ya habían iniciado pretemporada muchos equipos y así de segundo, o sea, como que ¿por qué no nos dijeron antes? ¿Verdad? Sí. Pero también hasta eso FESA nos ayudó a nosotros bueno, a la base del equipo a la que veníamos jugando principalmente sí nos apoyó porque ellos se reunieron con la gente de Brujos y ellos hicieron como el contrato para tenernos ligados todavía con ellos y pues ellos nos metieron de un solo a Brujos, que es como estaba esta institución que apoyó en ese momento que FESA no iba a mantener la categoría. Entonces al final pues sí, ya nos pasamos a Brujos, ellos nos pagaban y todo. Y bien, o sea, al final yo creo que ellos intervinieron para bien. Para bien, ajá. Qué bueno. También un poco aquí sobre tu trayectoria, ¿verdad? Fuiste convocado a selecciones nacionales también, sí. Me comentabas y investigamos un poquito ahí. ¿Cuál considerás vos que ha sido el mejor recuerdo que tenés en el fútbol? El mejor recuerdo, o sea, dentro de una cancha o fuera también. De manera general, puede ser, del fútbol en general. Haber representado a la selección en el premundial, yo creo que si nos quedamos dentro de una cancha, haber representado a El Salvador en un premundial, tuvimos la oportunidad de avanzar mucho, o sea, estuvimos a un partido de ir al mundial y me gustó esa experiencia porque no se juega como un partido profesional de liga, por ejemplo, acá. Uh-huh. Nada más cuando estás en selección te das cuenta, o sea, que jugás con otra intensidad, jugás con otras energías, o no sé cómo describirlo, pero te das cuenta de que lo vivís de una manera diferente, pues. A mí me tocó mucho el recuerdo del partido contra Guatemala, que no me acuerdo si ganamos 2-1, sí creo que ganamos 2-1 o 1-0, una cosa así. Pero, o sea, una cosa bien bonita, porque hasta ¿cómo se llama? En la barrera, que ellos iban a tirar el tiro libre, nos poníamos así, me acuerdo, y nosotros gritándole al que le iba a pegar, o sea, cosas, groserías, y así, pero gritándole como, la vas a fallar, y más cosas, ¿verdad? Pero entonces lo viví de una manera distinta, que normalmente, o sea, en un partido de liga te pones en la barrera y pues, que le pegue, te quedas quieto que le pegue, y en este nivel ya no. O sea, te das cuenta como todos lo vivimos de una manera distinta, y yo creo que eso hace como lo bonito de todo esto. Al final, igual cuando ganas un partido y que tus amigos te felicitan porque te vieron por la televisión y te dicen, no, que jugaste bien, o estuvo buena esta jugada. O luego mi hermano también, que se iba a los restaurantes acá, hay un video ahí de mi hermano en un restaurante de acá con sus amigos y viéndome ahí en la pantalla. Entonces como que todas esas cosas que pasan alrededor de un partido tan importante de representar a tu selección, eso es lo que te deja, yo creo que feliz. Primero toqué el tema ese de selección porque sabía que me ibas a hablar de un recuerdo de esa forma, sí. Porque sé lo importante que es para vos y lo que ha sido representar a El Salvador. Sí. ¿Alguna vez te convocaron a la selección mayor? Sí, una vez fue para un partido de... ¿Cómo se llama este? National. Ajá, National. Sí, National. Uh-huh. Y fue contra Haití, que justamente veníamos del premundial. Y a Kevin Mengíbar, a Andrés González y a mí, que en ese momento los tres pertenecíamos a FESA, a Turín. Estábamos en tercera división los tres. Y llegando acá del premundial, bueno, como contexto, Carlos de los Cobos fue con nosotros al premundial allá a Estados Unidos, porque allá se jugó, fue con nosotros allá,
porque pues quería ver jugadores y así, y luego él se iba también para un partido de selección mayor que tenía en una isla, no recuerdo en cuál. Entonces, luego él estuvo unos entrenos y partidos con nosotros, luego él pues se va a su partido. Nosotros volvemos a El Salvador y yo me acuerdo que estaba en la universidad, yo estaba en clase, me acuerdo, y vi la convocatoria de selección mayor que tiran así, pues en Instagram estaba Sí. yo. Y veo y decía Cristian Rosales, ahí, o sea, estaba ahí adentro, y vi que estaba Andrés también, y vi que estaba Kevin Mengíbar, y yo me sorprendí, pues, porque, o sea, yo pensaba que, no sé, que el proceso era distinto, que te avisaban una cosa así, ¿verdad? Pero no, Te toma un poco de sorpresa. me enteré por Instagram, así, en la universidad estaba, y que estaba convocado, entonces ya, luego ya se pusieron en contacto conmigo de decir a qué hora me tenía que presentar el siguiente día, y así, pues tuve que pedir permiso a la universidad para irme, porque no era algo que esperaba, porque también en el premundial ya había estado más de un mes, creo, afuera De la U. de la universidad, entonces ya iba como a retomar todo y otra vez me volvieron a convocar, que era como una semana, pone, antes del partido, entonces sí, me tocó ir y así, pero yo súper emocionado, pues, por estar conviviendo con los jugadores que luego uno, pues, admira por lo que han hecho y así, entonces sí. ¿Cómo fue darle las noticias a tus papás? ¿O ellos te llaman, se enteran antes ellos? No, según yo, lo que me acuerdo que yo me enteré antes, pero bueno, no me acuerdo bien el momento, pero supongo que les he de haber llamado en el momento de que me acaban de convocar y así. Emoción. Emoción, sí, porque el día del partido que no pude debutar, no jugué, me sacaron a calentar como 2 veces, que el delantero que en ese momento era Joaquín Rivas, que bueno, que todavía sigue, Sí, sí. ya no aguantaba y así, ya al final, entonces como que me sacaron a calentar varias veces y como que ellos emocionados, me acuerdo, a ver, los estaba viendo yo desde la cancha, pues en los graderíos, y los estaba viendo y emocionados, había llegado toda mi familia a ver, a ver Uy, si sí así. debutaba o Me no, imagino. Imagínate pero debutar. con solo esa experiencia yo, pues ya es importante, pues porque al final estás como en el medio así, y pues ya convivís con los jugadores, pues nos quedamos a dormir ahí en la federación esa semana, entrenabas con ellos, o sea, te dabas cuenta que, por ejemplo, tenías condiciones y yo tenía 18 años, 19 años cuando pasó eso. Entonces, pues sí, o sea, como que te emociona porque vos decís hasta dónde he llegado tan rápido, ¿verdad? Sí, y con Entonces, proyección, pues en ese sentido, en el sí, fútbol. ¿Cómo vivís vos la transición? Porque me imagino que existe una transición de pasar, por ejemplo, de entrenar en Turín y en Brujos a ya entrenar con selección. ¿Se percibía el cambio en cuanto a ritmo o a lo mejor en lo que practicaban? sí, yo creo que, bueno, justamente en ritmo, porque pues agarran a los jugadores justamente que más están en forma, se puede decir, en su club. Entonces el ritmo siempre va a ser alto, a pesar de que a veces en el club, o sea, sí, sí es un ritmo alto también, porque nos exigían muchísimo, pero en selección yo creo que era como más de roce, porque todos querían el puesto, estaba ese motivante de que todos querían estar en selección, todos querían viajar al premundial, entonces pues le echas todavía el doble de ganas para estar ahí. Y yo creo que también bueno, en FESA siempre tuvimos buenas canchas, o sea, la cancha de ellos es bien bonita, pero por ejemplo nosotros nos tocaba de visita, ahí ya era otra Sí, cosa, o sea, ya no se jugaba fútbol, y ese es el problema también mucho del fútbol salvadoreño, que vas a canchas y ya no es fútbol lo que se juega, sino que pegarle para arriba, luchar y así. sí, Entonces ya en selección ya no pasa eso, pues, o sea, de que mínimo, bueno, las canchas de la federación en ese momento las mantenían bien, no sé cómo están ahora, pero en ese momento estaban bien. Y cuando nos tocó jugar en torneos, pues sabías que la cancha que ibas a ir mínimo iba a estar en buenas condiciones, pues, o sea, acostumbrado a lo mejor a jugar en canchas de tierra, pues iba a estar mínimo con gramada y pareja, ¿verdad? Entonces, sí. como en esa parte es como también que se vio el cambio, pues un poco. Un Ujú. poco más rápido también el fútbol por Sí, cómo pues sí. rueda el balón. La gente muchas veces siento que no toma en cuenta ciertos factores, ¿verdad? Que Sí, influyen en el fútbol. Pero pasa, por ejemplo, hay canchas donde juegas, ves incluso el Quiteño o lugares así, o sea, que son estadios de sí. nombre, pero están malísimos en cuanto Están a condición. malísimas. No, y las tallas de los jugadores también, porque me acuerdo el primer torneo que jugamos, que fue el UNCAF, que lo jugamos en Honduras. Puta, vos mirabas a los panameños y aquí, vea, o sea, morenos, altos, fuertes. Entonces,
y aquí no estás acostumbrado a jugar con personas de esa talla, pues, o sea, tan Sí. grande. Me acuerdo uno, pues yo mido 1,82, o sea, tampoco soy tan bajito. Y me acuerdo del central, creo que de Panamá eran, o sea, me sacaba a mí Gran diferencia. gran diferencia, o sea, y los dos centrales de Panamá, me acuerdo. Entonces, como que no estás acostumbrado a jugar con jugadores de una talla grande también, fuertes y rápidos. Entonces, como que toda esa experiencia también está. Sí, porque regularmente en El Salvador sí hay jugadores que son altos, pero todo lo demás que mencionaste en cuanto a condición y a ritmo Sí, no está, pues. sí, exacto, justo. ¿Algún gol que vos tengas de recuerdo, que vos digas, ese gol me marcó parte de mi vida? Yo creo que fue este gol que le metí a Curazao en el premundial. Yo creo que ese, porque no fue tan vistoso, a lo mejor fue solo un centro y la empujo, pero como el contexto que se dio, porque íbamos ganando 1-0, luego también que fue con selección, luego que fue en un premundial, y luego nos empatan un gol que se le va al arquero, nos empatan 1-1. De hecho, vi hace poco que compartiste ese video y Sí, el portero se hace una comida. sí, sí, sí. Y luego, ¿cómo se llama? Ya iba, creo que al minuto 93 y nosotros presionando, íbamos 1-1 y no podíamos perder ese partido. Y ya fue un centro de este Andrés que manda y queda como el rebote ahí. Yo llego a empujarla nada más. ¿Y qué le empujaste taquito? Va? No, le hice con el como pie de lado, de ¿verdad? lado, ajá, le empujo, la meto y estuvo divertido, pues la celebración, así, ya me fui a besar el escudo del Salvador y Sí, así, sí. justamente esa imagen de que yo salgo besando el escudo, esa fue la portada del gráfico el siguiente día y ya en varios periódicos de acá yo igual tengo los Conservás. recortes, sí, 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 porque fue justamente que al último minuto ganamos y ya con selección, toda la euforia que se vivió, entonces yo creo que ese es como que el que más Y también recuerdo. lo que queda de que, por ejemplo, Andrés puso el centro, ¿verdad? Sí, Andrés es un que gran, es sé un que es un gran amigo para gran vos, amigo pues. mío, sí, sí. Y qué bueno que haya sido él, ¿verdad? Imaginar. Estuvo divertido con que eso haya sido de esa forma. Considero que vivieron también momentos buenos y complicados con él, Sí, pero me gustaría saber el momento más complicado para vos, de manera en el fútbol. en el fútbol. ¿Cuál ha sido? A ver, ha habido siempre hay momentos así de que te digo, vos querés dejar el fútbol o que no te sentís motivado o muchas cosas. Yo creo, bueno, afortunadamente yo nunca también he tenido una lesión fuerte, digamos, que me ha hecho parar mucho tiempo. O sea, siempre son lesiones cortas, que ya en 1 o 2 semanas estoy. Entonces por esa parte estoy bien, pero yo creo que me voy a quedar con cuando estuve en Brujos, que en Turín, en FESA, nos tenían una burbujita donde te pagaban a tiempo, te pagaban cada 15 días, si era posible te pagaban el 14, ya nos tenían el pago. Entonces cuando salí de la burbujita de Turín y ya nos mandan a segunda división, ya vimos la realidad del fútbol Fútbol. salvadoreño. Entonces creo que bueno, al final de un torneo de que nos quedaban, no sé si 2 o 3 meses nos tenían debiendo. Y eso como que a mí me desmotivaba mucho, o sea, de verdad ya era sin ganas de entrenar, o sea, que iba solo por compromiso, de que se te acercara el presidente y solo te decía, no, pues ya pronto, ya la siguiente semana y así, como que no lo agarraban ya con responsabilidad, pues y eso todavía sigue pasando. Entonces yo creo que eso era duro porque como esa parte económica que no te pagaban influía también en lo que vos rendías, yo creo. Entonces, pues sí, uno cuando está allá adentro, todos se tratan de apoyar, o sea, entre todos, de vamos, démosle, metámosle y no sé qué, pero al final pues sí es una condicionante fuerte. Afortunadamente yo no tenía una responsabilidad grande en ese momento de que el dinero, por ejemplo, o sea, mis papás me ayudaban, pues, o sea, no tenía una responsabilidad de pagar algo, pero hay mucha gente Que sí vivía de eso. que vivía de eso, que tenía hijos, que tenía una familia que mantener y que te estuvieran debiendo 2 o 3 meses, pues también a ellos les afectaba mucho en la hora del entrenamiento. Entonces yo creo que vivir esa parte, que fueron, te digo, varios meses, yo creo que fue como que el peor momento que yo he pasado porque ya, pues te digo, sin ganas de entrenar y sí influía como en varias cosas. ¿Te sentías un poco decaído en cuanto a también tus ánimos, me Sí, imagino?
Sí, yo el no hecho de quería. entrenar sin ánimos, pues, o sea, porque no hay una motivación. Sé cómo sea, el fútbol se convierte en eso, en parte en tu trabajo. Sí, Entonces vos venís y no recibes un pago, pues eso me no, sí. considero que debe ser bien O complicado. sea, o era la falta de motivación al no entrenar o también el decir, ¿por qué voy a entrenar? O sea, mejor me quedo aquí. O sea, ya me presenté, pero mejor no entrenamos, porque yo creo que pasó muchas veces de que nos presentábamos a sentarnos nada más. Por contrato llegábamos, pero no entrenábamos, porque pues no nos estaban pagando Y y no era justo, pues también. era un poco de medida de presión de que no entrenáramos. Pero te digo, o sea, todas esas cosas no son buenas para el fútbol, pero o sea, no lo hacen mejorar y lo peor es que eso fue hace 4 años, yo creo, y sigue pasando Hasta en primera y está pasa en hoy. primera y yo creo que va a seguir pasando y no se va a arreglar el fútbol salvadoreño si no comenzamos a cambiar esas condiciones. Pues, o sea, hay muchas cosas para que cambie el fútbol de acá, pero Desde tu punto, como vos lo dijiste anteriormente, como ex profesional, ¿qué sí. consideras vos? Y ahora quizás como analizándolo, y no hay mejor persona considero para analizarlo que alguien que sí vivió parte del proceso de jugar en selección y jugar en distintas categorías. ¿Qué crees vos que es el factor determinante que debería cambiar en el fútbol? Es que son varias cosas, porque justamente no es como si cambias esto, ya va a cambiar el fútbol. O Sí, sea, justamente ahorita tocamos el tema de las canchas, lo horrible que están las canchas, los salarios, pero también si metes la disciplina de los jugadores, pues, o sea, que a veces no nos cuidamos, pues sí, es la realidad que no nos andamos cuidando, o sea, en alimentación, o que no nos gusta entrenar así a doble turno a veces, porque pues, sí nos da hueva y no sé qué, pero al final todo eso va a hacer como cambiar el fútbol. Yo creo que sí, son varias cositas que hay que cambiar. También la misma de los presidentes, de la gente que lleva el fútbol salvadoreño, porque tienen esta perspectiva de que va a ser, creo que, ganancias para ellos económicas, a lo mejor, o no sé cómo piensan, pero que se ve que no lo hacen porque quieren sacar el fútbol salvadoreño adelante. Pues, o sea, obviamente tiene que haber algo de por medio, dinero económico, obviamente, pero me refiero a que priorizan eso ellos, su su bolsillo. bolsillo, ajá, y no tanto que el fútbol de verdad se destaque porque hay mucha calidad. Pues acá de verdad ves los entrenos de cualquier equipo y te vas a dar cuenta de la calidad y el talento que hay acá. O sea, eso no se discute, pero pues sí hay muchas cosas Que que afectan. afectan. Dando el cambio también, cuando te fuiste a México, Sí, también interviene FESA para irte a México en ese sí, proceso. mucho, mucho. De hecho, ellos fueron los que se movieron para que yo me fuera para allá. FESA siempre ha sido como este apoyo para mí y cuando yo me fui para México, ellos fueron los que me buscaron esta opción para irme. Al final yo ya juego en fútbol universitario, pero también me buscaron la mejor opción porque allá también se divide en primera división, segunda división y tercera de fútbol universitario. Y se vio un cambio a El Salvador, aunque sea el fútbol universitario. A eso voy. A ellos me consiguieron estar en primera división, entonces allá juego en primera división del fútbol universitario. Y de verdad que las condiciones que nos dan acá, y yo les cuento a mis papás y así, es creo que mejor que muchos equipos de acá, de segunda y de primera, me atrevería a decir. O sea, las condiciones que nos dan. Te digo que, por ejemplo, a ver, un ejemplo puede ser la comida. Bueno, el primer ejemplo puede ser de que cuando vamos en Monterrey siempre vamos en avión. Siempre los cosos pues en avión y los hoteles que nos tienen son hoteles buenos, o sea, siempre, Sí. porque ahí nos dan buena alimentación. Y si salimos, o sea, del hotel a comer a un restaurante fuera, por ejemplo, pues, o sea, no es por menospreciar, porque pues al final aquí también hacen lo que pueden, pero a veces, por ejemplo, lo de la comida, aquí te dan un plato de $3 o de, sí, 3.50 y así, y te dan lo que tienen, pues al final. Y allá, por ejemplo, sí, un plato tal vez o sea, el presupuesto que tenemos es como de $17 por cada uno. Entonces ya puedes pedir, pues, no sé, tu bebida, tu plato de comida y a lo mejor hasta un postre te alcanza o no sé, ¿verdad? Vos lo dividís como querrás. Pero lo mejor como esas cositas de alimentación, de estar bien comido, de dormir bien, de que tengas un buen hotel para descansar,
de que los trayectos sean como, bueno, aquí el país es pequeño, pero allá pues los trayectos son más largos, entonces pues viajamos en avión para llegar, pero al final es un gasto que ellos se encargan para... Lo cubren, ajá, ellos se encargan en cubrirlo todo, entonces pues sí te digo que a veces siento que las condiciones están mejor que un equipo de primera división que de acá, pues, o sea, sí le dan mucha prioridad al Sí, fútbol porque de hecho yo universitario. creo que hay equipos de aquí que incluso para moverse a Centroamérica, pongámosle que México es súper grande, podríamos Sí, decir que como es algunos, Centroamérica. ajá, Sí, Centroamérica. sí. Pero imagina que hay algunos que para Guate se van en bus. Ajá, O sea, y yo exacto. siento que desde ahí parte un punto, ir sentado un montón de horas en un bus Sí, cansa, sí, no llegas bien. Eh, pero puya, me da bastante curiosidad que mucha gente puede decir fútbol universitario, pero sí. imagina el fútbol universitario qué progreso tiene ante El Salvador. No, y eso también ayuda ya, porque justamente a veces del fútbol universitario ya saltan a la liga profesional ahí en México, que ya está la liga de expansión, que es como segunda. Entonces saltan para allá o incluso a primera, puede ser, o sea, porque no, hay muchas veces también de que mucha gente que debutó en primera división allá, ahora juegan en el fútbol universitario, porque las condiciones son similares también, pues, de primera división de México al fútbol universitario, en el sentido de que muchos amigos, por ejemplo, míos de allí del equipo, pues sí, son ex profesionales de la liga, entonces ya ahora ver el fútbol universitario, que a lo mejor no está a nivel de primera división de México, porque ahí a lo mejor sí te dan eh, los 3 tiempos de comida, o sea, todos los días y demás, pero pues sí, mínimo tenemos las condiciones, yo siento, para rendir bien, pues, y que te sientas cómodo y demás. Jugás en Panteras, ¿verdad? Sí, Panteras. sí, Fuiste, me dijiste, campeón del torneo regional. sí, 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 fue después de ¿Cómo pandemia. viviste vos el torneo? Fue una experiencia bien bonita porque yo justo me fui acá el septiembre de 2021 y justo el torneo pues estaba ya, según yo, avanzado cuando yo llego, pero todavía podía entrar. Entonces ya llegué. Afortunadamente todos los partidos desde que llegué los comencé a jugar de titular y, y me fue bien, o sea, en el torneo metí varios goles y así. Y en la final, o sea, era el primer torneo que llegaba también. Entonces por eso como que llegué más motivado y en la final nos fuimos a penales, o sea, terminó tiempo extra y demás, nos fuimos a penales y el entrenador me dio a mí el quinto penal y justamente se dio para que si yo lo metía ganábamos. Bueno, Entonces sí, lo pude meter y fue una emoción bastante bonita porque era mi primera experiencia en un club en el extranjero y llegar el primer torneo y quedar campeón. Entonces como que fue una experiencia bien bonita y que me ha a mí tocado tirar el último penal también, y que les dio el gane. que nos dio el Sí. gane. Entonces sí, estuvo una experiencia bien bonita porque sí se vivió, o sea, me di cuenta de cómo se vivía en otros lados pues también. Entonces, pues sí, el primer torneo pude quedar campeón, así que sí, eso sí, es una experiencia bien bonita. ¿Y con eso alguna vez existió alguna conversación con algún otro equipo mexicano para poderte ir? No, ¿Nunca tuviste algún acercamiento? no, o sea, antes de con las Panteras sí, pero era otro equipo de la universidad, era con el Tec de Monterrey, que estuve en pláticas con ellos y al final, Ellos igual eran de primera. sí, con ellos nos enfrentamos. Entonces estaba divertido porque conocí al entrenador por vía Zoom acá antes de irme y al final pues me decidí por irme a la UP. Y después nos enfrentábamos con este equipo, entonces el entrenador ya lo conocía porque ya habíamos tenido muchas conversaciones por Zoom y ya pues ya nos hablamos porque ya, lo peor todavía de esto es que siempre les metía gol. Bueno, les sigo, bueno, ahorita ellos ya no van a participar en ese torneo, pero mientras participaron pues sí, Siempre lo goleaba. siempre les metía gol, entonces ya el entrenador ya y bromeábamos un poco con eso. Se arrepentía un poco de no tener Sí, sí. cerrando ya un poco los temas, me gustaría, principalmente porque sé que vos no has dejado lo académico, yo que te conozco ya de un par de años, Sí, sé que has progresado de manera profesional bastante bien y ya que del hecho de que no jugué fútbol de manera, como lo dijiste, profesional, pero lo seguís haciendo de manera en lo universitario, que no quita el que sea profesional, pues, sí. pero como vos lo tildaste como ex profesional, No, sí, referente al salvadoreño, ¿verdad? sí, sí, sí. Entonces, me gustaría que vos nos compartieras un consejo de cómo pudiste llevar las dos cosas a la vez.
el estudio y el fútbol. Sí, yo creo que eso va mucho en las prioridades que tiene cada uno. Por ejemplo, yo siempre el fútbol, yo me acuerdo que desde que estoy, bueno, que tengo uso de razón, siempre el fútbol, yo no aspiré tanto a jugar en primera división y tampoco en selección, fíjate, eso fue algo circunstancial que se fue dando y creo que por el mismo esfuerzo que uno pone de las cosas, Dios le va regalando a uno como ese tipo de oportunidades. Eh, pero nunca lo busqué, ni jugar en primera división, ni jugar en segunda, en tercera, ni estar en selección, como te digo. Siempre mi prioridad fue los estudios y que el fútbol a mí me sirviera como medio para conseguir mis objetivos. Siempre lo vi así y siempre con esa idea, obviamente los entrenamientos le iba metiendo y así para siempre estar bien, siempre jugar, siempre intentar meter goles y demás, pero siempre lo quise ver como un medio para conseguir mis objetivos y yo creo que al final eso dio recompensa justamente cuando me dicen esta oportunidad para ir para México, porque cuando, o sea, yo te digo, mantenía desde bachillerato yo mantuve mis notas, la universidad mantuve mis notas y cuando me sale la oportunidad para irme para México, justamente lo primero que te dicen, o sea, sí, sos muy bueno jugando fútbol, pero a ver tus notas, o sea, queremos ver cómo fue tu bachillerato, qué es lo que te piden del bachillerato para arriba. Entonces, también me fue bien por esa parte, porque si me hubieran pedido para abajo ya no. ¿No? Pero ya me dijeron, queremos ver tus notas de bachillerato y queremos ver tus notas de total la universidad donde estás estudiando. Entonces ya se las presenté y pues vieron que me iba bien. O sea, para ellos también es prioridad que sí seas muy bueno jugando fútbol, pero que también tus notas estén como bien. Entonces, si un consejo les puedo dar es que justamente que se involucren mucho en sus responsabilidades, si tienen la oportunidad de estudiar, que lo hagan bien, que al final creo que la educación es como esta base importante para cambiar las cosas, ya sea el fútbol de una forma social también poder ayudar y eso te expande muchas oportunidades o muchos caminos que ponle si a lo mejor no hubiera tenido buenas notas yo, pues no estaría contando estas experiencias que me ha pasado en México porque simplemente sí, muy bueno jugando y todo, pero pues no rendías. Entonces, pues teniendo una buena educación y que te esté yendo bien en las notas, yo creo que te abre muchas oportunidades. Entonces, pues nada más eso de que prioricen la educación antes bueno, del fútbol, si es así sus prioridades, en mi caso sí fue. Entonces, eso nada más. Qué bueno, me gusta porque lo compartís de manera general, pues que en tu caso lo hablas de que Sí, pusiste de manera de prioridad el estudio y el fútbol un poco secundario. sí, ¿Te has puesto alguna vez a pensar si hubieses tomado el fútbol de manera fuerte? O sea, imaginar el proceso que tuviste, ¿verdad? Que fue sí, bueno y que considerablemente algunos jugadores, lastimosamente en El Salvador, no han vivido ni siquiera poder ir a sí. selección, pero tomando en cuenta, imaginar si tú hubieses entrado en el fútbol, ¿consideras que hubieses aportado más Sí, a cuanto a tu pero carrera? fíjate que no, o sea, no me he puesto a pensar, yo creo bien, de una forma profunda, pues, pero así de bote pronto yo creo que no me hubiera gustado, la verdad, porque la vida del futbolista se acaba una muy pronto. Sí, A lo mejor sí hubiera estado entrenando mañana y tarde para estar mejor, mañana y tarde y así, pero no me hubiera gustado, yo siento. O sea, soy alguien que soy como muy hiperactivo y siempre busca estar haciendo cosas y pues lastimosamente aquí se ven muchos casos de que solo entrenas en la mañana y ya el resto del día se lo agarran libre porque no sí. tienen nada más que hacer. Y Ya es por tu luego, cuenta, sí que ajá, luego con los años yo creo que pues sí te la jugás porque si no te va bien en el fútbol, pues qué, o sea, mínimo tener otra opción para cumplir tus metas, o sea, si no fue por el fútbol, tener otra opción. Y pues sí, yo creo que no me lo hubiera planteado todavía, que a lo mejor me cuesta plantearme mucho esa opción, pero pues sí, yo creo que sí hubiera hecho algo más importante en el fútbol, yo creo, pero no es algo que me hubiera encantado, la verdad. como Carlos Vela, que decía que no le gustaba después de... Sí, un poco, pero a ver, él pues sí es top, vea, Sí, sí, y para mí ha sido creo que
por talento, creo que el mejor jugador mexicano por talento, Sí. ya de lo que hizo, pues hay otros. Hay otras cosas, Pero sí, o sea, yo creo que ¿Y has ido a algún partido de la Liga Mexicana? sí, ¿Se vive el bastantes. fútbol diferente a como lo vivimos en El Salvador? Fíjate que, a ver, o sea, se vive casi igual, pero pues sí, los estadios son como más grandes y así, entonces pues le cabe más gente, a lo mejor un poco más de apoyo, porque pues sí me ha tocado ir a varios partidos, fui a ver cuando estaba Dani Alves ahí, a Pumas en el Universitario, contra Monterrey, fui a ver el América, he ido a ver pues, el Cruz Azul, a Tigres. Nosotros cuando jugamos en Monterrey, está el estadio de Tigres y nosotros jugamos no adentro del estadio, pero sí en una cancha que está a la par, que está bien bonita. Entonces, pues sí, vemos el estadio de Tigres también. No me ha tocado entrar, pero sí Impone. impone, sí, el estadio de Tigres. Y sí me ha tocado ir a ver a varios partidos ahí en el Azteca también. Entonces, Grandísimo la Seca. sí, está bien bonito. Entonces, sí están buenas esas experiencias De también. selección, no, ni uno. De selección no, de selección sí no he ido a ninguno. Sería bueno de verdad. Sería bueno, pero ahorita que anda mal, entonces también. Anda mal. Bueno, pues te agradezco un montón el espacio que tomaste para venir acá. Yo la verdad que sí quería tener un invitado como vos en el sentido de que me gusta también que las personas cumplen su sueño en el sentido de fútbol y con respecto a estudios. Creo que eso es un buen ejemplo para las personas que nos ven, para varios jóvenes que nos ven, que muchas veces tratan de ver de menos una cosa que lo otro. Sí. Y vos sos el claro ejemplo de que las dos cosas sí se pueden hacer. Sí se puede. Y nada, agradecerte de verdad haber estado acá y eso. No, vos igual agradecerte la oportunidad también igual y compartir ese mensaje que es importante, yo creo, ahorita que las cosas están cambiando un poco en el país y que a lo mejor hay más herramientas, pues sí, hay que aprovecharlas también para intentar sobresalir, pues. Sí, importante. Entonces, les dejamos hasta acá el episodio. Un gusto tener aquí a Cristian o a Kiki, como lo conozco yo. Pero nada, nos despedimos y nos vemos en el próximo capítulo.